الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Todas las alabanzas son para Allah, testigo que no hay otra divinidad excepto Allah y que Muhammad es su siervo y mensajero. Inshallah, el tema de hoy es sobre la oración. Vamos a aprender el significado de la oración, sus virtudes y sus obligaciones y condiciones. Primero, la oración significa es una súplica, la oración, entre el Creador y su siervo. Y también tiene otro significado que son dichos y hechos que comienzan con el takbir, que dice Allahu Akbar al inicio, y se termina con la salutación, que decir Assalamu alaikum. Esa es la terminación de la oración. La virtud de la oración, sabemos que la oración es uno de los pilares del Islam, después del testimonio. Es el más importante en la religión del Islam. Y fue prescrita cuando el profeta Muhammad hizo el viaje del Maktoum. El profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, cuando le preocupaba algo, levantaba a la oración. Cuando algo le preocupa o algo le dificulta, él siempre levantaba hacia la oración. Quiere decir que con la oración se tranquiliza y se arreglan los asuntos. También de las virtudes de la oración, el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: las oraciones y de un viernes a otro viernes, de un Ramadán a otro Ramadán, se perdona los pecados entre ellos, mientras se aleja de los pecados mayores. Significa de una oración a otra oración, se perdona entre ellos los pecados menores. De un viernes al próximo, cuando uno se realiza esa oración, Allah perdona los pecados entre ellos, pero con una condición: mientras uno se aleja de los pecados graves, los pecados menores. También de las virtudes de la oración, el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: se vean un río frente a la casa de ustedes y uno se baña diariamente de ese río. ¿Acaso se queda algo de su sociedad? Claro que no queda nada. Si por ejemplo, una persona se baña diariamente de ese río, entonces la oración es, por ejemplo, la oración se borra los pecados, como uno cuando se baña de ese río le limpia su sociedad. Y dijo: esas oraciones Allah borra sus pecados. Sabemos que la oración es obligatoria. Allah dijo en el Corán: wa aqimus salah, y hacen o practican la oración. Más de una alía en el Corán. Sabemos que en el Islam, por ejemplo, la oración es muy importante, y sería lo primero que se ha preguntado en el día del juicio final. La oración son 5 oraciones diarias obligatorias. Cuando un hombre, que ese hadith fue narrado por Anas, que Allah esté complacido con él, nos contó la historia de un beduino que cuando el profeta Muhammad le dijo: son 5 oraciones el día. ¿Quién tiene que rezar? En el Islam, nosotros, para saber quién tiene la obligación de rezar, primero que sea musulmán. Sabemos que un musulmán, Allah no acepta un acto de uno que no sea musulmán. Segundo es llegar la pubertad. Tercero, que no sea loco, es demente. También la mujer cuando le llega el periodo. Pero sabemos que en el Islam el niño debemos enseñarle desde 7 años a rezar, aunque no es obligatorio para él, pero sino que acostumbrarle, enseñarle que la oración
porque cuando llega a la pubertad ya es más fácil para él seguir haciendo la oración. El profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: ordenan a sus hijos con la oración, que hacen la oración cuando tienen 7 años, y como obligarlos así con más fuerza cuando tienen 10 años. Las condiciones de la oración. Las condiciones de la oración son 9 condiciones. Primero es el Islam. Segundo es la mente, que uno debe ser sano, que no sea loco. Tercero, 3 es la pubertad. 4 es la purificación, que uno debe estar limpio. Allah no acepta una oración que uno no está, no está con la purificación o la ablución. 5 es entrar al tiempo de la oración, que debe hacerla en su tiempo. Si uno reza antes del tiempo de la oración, no es oración. Si uno, por ejemplo, la oración del Dhuhr, por ejemplo, el Adán a las 12, ejemplo, 12:15. Una persona rezó el Dhuhr, que es a las 12. Ese no rezó en su tiempo. Debe ser realizarla en su tiempo. 6 es proteger el pudor cuando uno se va a levantar, que debe ser protegido con ropa que sea protegido para realizar la oración. 7, por ejemplo, alejar o saber que la ropa no está sucia. Por ejemplo, que sea una ropa limpia para hacer la oración. También el lugar. Por ejemplo, no solo la ropa, que también tiene que lugar. Ropa y lugar limpio. Y cuerpo limpio. 3 cosas. Cuerpo limpio, ropa limpia y lugar limpio para hacer la oración. 8 es dirigirse hacia la dirección del Qibla. Siempre cuando realizas una oración, debes realizar y dirigirte hacia la dirección, la Meca, el Qibla. 9 es la intención. Esas son las condiciones de la oración. Niyya es la intención, porque sabemos que en el Islam cualquier acto que debe tener la intención. Por ejemplo, cuando voy a la oración del Fajr, y antes de realizarla, poner la intención de rezar a esta oración, pero sin pronunciar la intención. Por ejemplo, decir: yo voy a rezar el Fajr. No, en tu corazón. Mientras tú pongas, piensas que vas a hacerlo, eso se llama intención. Pensar o que vas a realizar esa oración. Ahora los pilares de la oración. Hablamos sobre las condiciones, ahora vamos a decir las condiciones de la oración. Primero es levantarse, que uno tiene que estar parado para hacer la oración. Pero si está enfermo o no puede levantarse, puede rezar sentado. Por ejemplo, el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, le dijo: reza parado. Si no puedes, reza sentado. Si no puedes, reza con la manera que tú puedes. Pero lo primero que sabemos que es mejor rezar parado. Levantar, cuando levantas a hacer la oración, siempre no olvides estar parado. Segundo es takbirat al-ihram. Es decir: Allah es el más grande, Allahu Akbar. Esos son los pilares. Cuando levantas, decir Allahu Akbar, Allah es el más grande. Porque el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah siempre dijo: cuando levantas a la oración, di Allahu Akbar, Allah es el más grande. Tercero es recitar Surat al-Fatiha. Esas son condiciones, y la condición debemos cumplir para que sea el acto aceptado. Recitar Surat al-Fatiha
capítulo del Fatiha en cada raka, en cada oración. Porque el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: no hay una oración aceptada para aquel que la realizó sin recitar Surat al-Fatiha. Entonces, Surat al-Fatiha, debemos saber que es un pilar. Si una persona solo sabe Surat al-Fatiha, ¿su oración es válida o no? Sí, es válida. Porque la oración, recitar cualquier capítulo después del Fatiha es recomendable. Es para personas que no saben, pero si una persona sabe que lo hace. Y uno se aprende, por ejemplo, las horas, los capítulos que son más cortas para memorizarlas. 4 es el ruku', es la inclinación. Eso también es pilar de la oración. Porque Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el Corán: oh creyentes, inclinan y hagan la postración. Y el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, cuando le enseñó el hombre que rezaba mal, le dijo: haga la inclinación hasta que tú sientes bien, o como la posición de la inclinación debe estar hasta que estás más correcto, una posición más correcta. 5 es levantarse de la inclinación hasta estar bien parado. Por ejemplo, a veces tú ves personas cuando levantan de la inclinación, por ejemplo, no vuelven a su posición correcta, como estar parado. Por ejemplo, estar así, luego se hace la postración. Cuando uno levanta de la inclinación, queda un poco hasta que queda bien parado. Bien parado, luego haga la postración. 7 es la postración. Allah dijo en el Corán: wasjudu, y hacen la postración. Y también eso, el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, cuando le enseñó la persona que estaba equivocando en su oración, le dijo: cuando te haces la postración, hágalo hasta que te sientes cómodo y en posición perfecta. Y cuando decimos la postración, sabemos que hay 7 partes del cuerpo que deben estar en el piso. Por ejemplo, en la frente, en la nariz. Por ejemplo, a veces que hay gente que hace la postración solo con la frente. La nariz debe estar en el piso, o debe estar en el piso. También las manos y las rodillas y los pies. Los pies. 8 es levantarse de la postración, es la sentada de descanso. Entre cada postración hay un descanso. Cuando uno se vuelve de la postración, debe estar bien en su posición correcta. 9 es la tranquilidad en todas las partes de la oración. Es tranquilidad, por ejemplo, rezar con calma, con tranquilidad, no rezar rápido, y para cumplir con los pilares de la oración. 11 es el tashahhud al-akhir, es la salutación. Por ejemplo, cuando uno está sentado en la terminación de la oración, debe decir la salutación al profeta Muhammad. Y el último es el saludo. Cuando uno está al final, recuerda que de las condiciones es el saludo. Es saludar a tu lado derecho y a tu lado izquierdo. El último es también arreglar o seguir los pasos gradualmente de los pilares de la oración. Porque el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: rezan como me vieron rezar.
nosotros rezamos con la misma manera que el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, rezó correctamente. Ahora lo que es lo que debe acompañar wajibat son como reglas de la oración. Virtud, pilar, ahora como es las obligaciones de la oración. Primero es todas las takbiras. Takbiras son, por ejemplo, cuando estás parado, lo que es para la oración, lo que son obligatorios de la oración, primero las takbiras. Takbiras cuando comienzas la oración, eso se llama takbira, es decir Allahu Akbar. Y cuando hagas la inclinación, y cuando hagas la postración, siempre dices Allahu Akbar. Eso se llama takbirat, que son. Y cuando levantas de la inclinación, y cuando también levantas, haces la postración. Por ejemplo, cuando te levantas de la inclinación, tú dices Sami Allahu liman hamida. Esos son palabras o son recuerdos de la oración. Eso cuando hagas la inclinación. Y cuando te hagas cuando tú hagas la postración, hay recuerdos en la inclinación y recuerdos en la postración. El recuerdo de la inclinación es Subhana Rabbiyal Azim. Y en la postración, Subhana Rabbiyal A'la. Por ejemplo, entre la postración, en la sentada, cuando uno está sentado, hay un descanso entre cada postración, es decir, Rabbi Ghfirli, Wallah, perdona. Esos son, por ejemplo, eso es lo que nos dice que lo que debe la oración es primero es decir Allahu Akbar cuando comenzamos, en la inclinación, en la postración, saber en cada movimiento hay un dicho. Sabes que cada movimiento, en cada posición hay dicho que debemos decirlo. Uno se trata de aprender esos dichos en árabe y saber el significado, sería muy bueno. Por ejemplo, que yo digo Subhana Rabbil Azim, ¿qué significa? Para uno cuando reza se siente la oración diferente.